Muy bien, vamos a continuar con el avance de la materia. Estamos viendo derivación de una función. Nos hemos quedado en el cálculo de las derivas a partir de la definición. Eso significa calcular mediante límites. Han visto ustedes que ese cálculo es un poquito largo. A partir de la definición, lo que se hace es definir lo que se llaman reglas de derivación. A ver, a ver. Aquí estamos. Ya. Vamos a ver ahora reglas. No, a ver. Ojalá no nos falle el internet. Reglas principales reglas principales de derivación. Entonces, a partir de la definición de la derivada, para fines prácticos, lo que se ha hecho es definir unas reglas que son fórmulas para calcular las derivadas. A ver, 1. A ver, ahí tengo esa función. A esta función le hemos llamado función constante. ¿A qué será igual la derivada de esta función constante? Es igual a 0. La derivada de una constante es 0. Una regla básica. A ver, otra regla bastante conocida. X a la n. Una potencia, una potencia. ¿A qué será igual la derivada de una potencia? Baja el exponente, la base se mantiene y el exponente le reducimos en 1. Esa es la reglita. Una regla básica y de uso como les digo, de uso bastante amplio. A ver, otro. Vamos a ver una función exponencial. Fx igual a la x. Fíjense, una función exponencial. A es una constante mayor que 0. ¿A qué es la derivada de esta función exponencial? A la x por logaritmo natural de a. Y un caso particular de esta función exponencial sería ¿cuál? Esta, ¿verdad? En base e. Entonces, aquí es igual su derivada. Aplicando esta formulita, e a la x por logaritmo natural de e. Y eso es 1. Entonces, fíjense, esta característica de esta función exponencial. La derivada es igual a la misma función. A ver, una función logarítmica.
Está lento aquí el internet. A ver. Logaritmo de x en base a. Y a acá es un número positivo. Ay, no. Entonces, la derivada de esta función logarítmica es igual a ¿qué? 1 sobre x logaritmo natural de a. Ahora un caso particular sería el logaritmo natural de x, ya que será igual la derivada de esto. Esto se supone que es en base e. Entonces, aplicando esta formulita, esto va a ser logaritmo de, y eso vale 1, y esto es directamente 1 sobre x. Esto hemos calculado, esta derivada, aplicando la definición, aplicando límites. No se olviden que la derivada es un límite. A ver, otra formulita. Vamos a las funciones trigonométricas. Seno de x. La derivada del seno aquí es igual. Eso hemos calculado también mediante la definición. Esto es igual al coseno de x. Su derivada es el coseno. Ahora, la función coseno. Su derivada, ¿qué será igual? Menos seno. Seno de x. Tangente. Derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante. Secante cuadrado de x. Las funciones inversas trigonométricas, es decir, f de x, arco seno de x. Su derivada será igual a ¿qué? 1 sobre raíz 1 menos x cuadrado. Once. Arco coseno de x. Su derivada menos 1 sobre 1 menos x cuadrado, raíz cuadrada. Y finalmente, la inversa de la tangente, es decir, arco tangente. F'. 1 más x cuadrado. Ok, fíjense acá. Estas son algunas de las reglitas, ¿no? Hay otras formulitas más. Hay fórmula, por ejemplo, para la secante, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas otras fórmulas. Pero estas son las básicas. Y lo que tienen que hacer ahora ustedes acá es
aprender de memoria estas fórmulas. ¿Sí? Consíganse un formulario, hay formularios de las derivadas y tengan a la mano para que ustedes vayan calculando. Y la mejor manera de aprender de memoria estas formulitas es practicando, haciendo ejercicios. A ver, ahora para complementar estas formulitas tenemos acá unas propiedades bien importantes. Propiedades de las derivadas. A ver, 1. A ver, ¿por dónde hacemos? Ya, listo. Ahí vamos a utilizar esta notación. Y igual K por... Ay, no. K es una constante. Entonces, Y' es K por la derivada de la función. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? Que esta constante, este coeficiente que multiplica una función, sale de la derivada. Otra propiedad. Suma de funciones. Suma de funciones. Aquí será igual la derivada de una suma. Es igual a la derivada de cada sumando. Es decir, derivamos cada término. ¿Okay? Y esto es válido para la suma y para la resta. Otra. Producto de funciones. Es la famosa regla del producto. Y'. Aquí es igual a esto. Fíjense esta reglita que dice, esto es igual a... Voy a subir un poquito más. Esto es igual a la derivada... Ay, caramba. Esto es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esta es la famosa regla del producto, no se olvide. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La famosa propiedad de, o la famosa regla del producto, así es conocida. Y de la misma forma tenemos una regla para el cociente de dos funciones. Y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a la derivada del primero, del numerador, si les quiere, por el segundo, sin derivar. Y aquí es menos. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto sobre el segundo, es decir, el denominador al cuadrado. Ahí está. Ahí están estas otras reglitas o propiedades que nos permiten calcular las derivadas de cualquier función en forma práctica y rápida.
Repito, estas fórmulas y estas propiedades tienen que aprender de memoria. A ver, vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejercicios. Ejemplo. Calcular y' de las siguientes funciones. A ver, uno. Vamos con otro colorcito. A ver, este verdecito. Uno. Ahí está. A ver. Y igual a 3. Aquí será igual la derivada de esta función. Es decir, y' va a ser igual a 0. La derivada de una constante es igual a 0. La primera regla. 2. A ver. Y igual a x al cubo. A ver, aquí tenemos una potencia. ¿Cómo es la reglita de la potencia? Regla 2, ¿qué dice? Baja el exponente, es decir, el 3, la base se mantiene y al exponente le reducimos en 1. Y este es igual a ¿cuánto? 3x al cuadrado. ¿Okay? Así funciona la reglita de la potencia. A ver. Y igual 1 sobre x. Aquí será igual la derivada de esta expresión. Fíjense acá. Estos escribimos como x a la menos 1, ¿verdad? Esto sube con exponente negativo. Entonces, aquí podemos aplicar la reglita de la potencia, es decir, baja el exponente, va a ser menos 1, se mantiene la base y al exponente le reducimos en 1. Entonces, fíjense qué nos ha quedado. Menos x a la menos 2. Esto podemos escribir también como menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Así es como funciona también la regla de la potencia. A ver, dicho de otra forma. La regla de la potencia también funciona para exponentes negativos, si ustedes quieren. A ver, ahora 4. Y igual a ver, tengo raíz cuadrada. ¿Cómo derivamos esto? Podemos reescribir esto como convertimos esta raíz cuadrada en exponente fraccionario. Propiedades de los radicales, propiedades de los exponentes. Entonces, acá, de la misma forma, podemos aplicar la regla de la potencia.
baja el exponente, se mantiene la base, y al exponente le reducimos en 1. ¿Y qué tenemos? Un medio x, y esto aquí es menos un medio. ¿Sí? Podemos reescribir esto como 1 sobre 2x a la 1 medio, ¿verdad? O 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Ahí está. ¿Ok? Entonces, fíjense también acá otra cosa. La regla de la potencia también se aplica a exponentes fraccionarios. A ver. 5. Igual. Y igual a qué? 3x cuadrado más 2x menos x. A ver, ¿a qué será igual la derivada de esta expresión? Aquí tenemos suma. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? La derivada de una suma es igual a la derivada de cada sumando. Es decir, a ver, lo voy a hacer acá por pasos. La derivada de este sumando, la derivada de este sumando, menos la derivada de este sumando. En la práctica no se realiza de esta forma. En la práctica se realiza en forma directa. Entonces, a ver, derivamos cada sumando, derivamos cada término. La derivada de término, fíjense, baja el exponente, ya sabemos, es regla de la potencia. Es un coeficiente que está multiplicando. Hemos dicho que el coeficiente también sale de la derivada. Entonces derivamos x al cuadrado. Baja el exponente, esto va a ser 2 por 3, 6. Al exponente le reducimos en 1, queda 2 menos 1, 1. Listo. Acá. Aquí hay un exponente 1. Baja el exponente, 2 por 1, 2. Al exponente le reducimos en 1. ¿Y qué tenemos acá? Directamente. Ya no hay. A ver, vamos a esto a un lado, a ver, un ratito. Y igual a x, ¿verdad? Esta es la situación, a ver, un cachito. Y igual a x. Entonces, y' va a ser igual a ¿cuánto? Baja el exponente. Al exponente le reducimos en 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? X a la 0. ¿Y esto cuánto vale? 1. Entonces, fíjense acá. Y' es 1. De x es 1 directamente. Entonces acá. La derivada de este x es 1. Este coeficiente se mantiene. Aquí no sé qué he pretendido hacer. A ver, vamos. No está bien este ejercicio. A ver, no me gusta. Vamos a reformular un poquito. Le aumentaremos acá. Este que sea cubo, este que sea cuadrado y este que sea 1. Entonces, aquí tengo cubo, aquí tengo cuadrado y aquí tengo 1. Ok. A ver, volvemos entonces. Aquí tengo, baja el exponente, va a ser 3 por 3, 9. Aquí 3 menos 1, 2. Ya. Acá. 2 por 2, 4.
x. ¿Cuánto? 2 menos 1, 1. Aquí queda 1. Menos. La derivada de esto, ya sabemos por este análisis, directamente 1. Y listo. Ahí tengo la derivada de esa expresión. Muy bien, aquí hemos hecho entonces un poco, hemos utilizado la regla de la potencia en sus diferentes formas. Aquí la suma. A ver, vamos ahora a ver las otras. Las otras formulitas. A ver, por ejemplo, a ver cómo podemos hacer esto. A ver, y igual a qué. E a la x por seno de x. A ver. Fíjense acá, aquí tenemos un producto de una función exponencial por una función trigonométrica. Entonces aquí aplicamos la regla del producto. La propiedad del producto. Entonces, a ver, y', aplicando la regla del producto, que es la derivada del primero. Prima, a ver, vamos a hacer por pasos. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Prima, ahí está. Así se aplica la regla del producto. Ahora, aquí tengo la derivada de la función exponencial. Sabemos que la derivada de esta función exponencial es la misma función exponencial por seno de x, se mantiene, más la función exponencial. Ahora, la derivada del seno, coseno. Coseno de x. Ahí está. Así funciona la reglita del producto. A ver, otro ejemplito. A ver. Ya. 7. A ver. Y x cubo sobre logaritmo natural de x. ¿Qué tenemos ahora acá? Aquí tenemos un cociente, entonces aquí aplicamos la regla del cociente. Del cociente de dos funciones. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Volvemos al color verde. Entonces, y', la derivada del primero, prima, por el segundo sin derivar, menos, dice la formulita, el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Todo esto sobre el segundo al cuadrado. Esa es la formulita, la regla del cociente. Entonces simplemente aplicamos esa formulita y calculamos posteriormente estas derivadas específicas. Entonces, ¿cómo queda este resultado? Y'. La derivada de esta potencia va a ser 3x cuadrado por el logaritmo que se mantiene menos x cubo. Aquí tengo la derivada de este logaritmo. Es 1 sobre x.
Todo esto sobre el logaritmo al cuadrado. Ahí está. Esto podemos simplificar, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Aquí podemos simplificar esto, ¿verdad? Aquí. Con esto se va y aquí me queda cuadrado. Bueno, y eso simplificamos. Y también podemos hacer seguramente algunas otras operaciones. A ver, un hito más. Creo que está claro. Así es como funcionan entonces las derivadas. ¿Qué número nos toca? 8. 8. A ver, otro ejemplito. A ver, me voy a inventar un ejercicio. Y igual, aquí que sea 3 a la x por tangente de x. Todo esto sobre, ¿aquí qué le ponemos? Aquí le pondremos ya tenemos logaritmo, a lo cual nos falta de las formulitas. Aquí qué le ponemos. A ver, una inversa, un arco seno de x. Ya. Calcular la derivada de esta función. Bueno, aquí tenemos, por un lado tenemos producto y por el otro lado tenemos un cociente. A ver, haremos por pasos. Aquí tenemos un cociente. Aplicando la regla del cociente, va a ser la derivada del primero, es decir, la derivada del numerador por el segundo sin derivar. Es decir, arco seno de x menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto sobre el segundo sin derivar. O mejor dicho, el segundo al cuadrado. Ya. La regla del cociente. Bien. Y'. Y fíjense acá, en esta derivada tenemos un producto. Entonces aquí tenemos que aplicar la regla del producto. Hemos aplicado en primera instancia la regla del cociente. Ahora en esta derivada específica aparece la regla del, o aparece un producto. Aplicamos la regla del producto. Entonces, aquí voy a utilizar un corchete. Aquí va a ser la derivada del primero, lo voy a hacer por pasos. Por el segundo sin derivar, ¿verdad? Ahí está. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ok? Eso es esto. Y aquí arco seno se mantiene. Es este. Menos, ahora 3 a la x tangente de x por. Ahora,
la derivada del arco seno. Eso ya podemos derivar. Aquí es igual. Nuestra formulita dice que esto es igual a 1 sobre raíz cuadrada 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Todo esto sobre... Ahí está, más o menos. No me gusta. Vamos a... Utilizaremos esta reglita. Esta herramienta. Ahí está. ¿Y cómo es esto? El segundo al cuadrado. Arco seno de x al cuadrado. Muy bien. Estamos yendo por pasos. Esto ustedes lo pueden hacer directamente. Ya con la práctica se van a dar cuenta. Esto pueden ustedes calcular directamente. Le voy a poner esta barra ahí al medio para que nos sirva de guía. A ver, vamos a calcular esto. La derivada de esta función exponencial, aquí es igual. Fíjense las formulitas, esto es 3 a la x por logaritmo de 3. Así dice la formulita. Multiplicado por tangente, sin derivar. Más 3x a la x, derivada de la tangente. Secante al cuadrado de x. Ok, ahí está. La derivada de ese producto del numerador. Todo esto multiplicado por el segundo sin derivar. Arco seno de x. Menos, aquí ya no tenemos nada que hacer, ya está deriva. Simplemente copiamos y reordenamos un poquito. Tangente de x sobre 1 menos x cuadrado. ¿Listo? Sobre arco seno de x, todo esto al cuadrado. Ahí está. Ahí hemos terminado de derivar. Podríamos hacer algunas simplificaciones, pero por el momento no es nuestro objetivo. ¿Ok? A ver. Ok, creo que está claro. Fíjense, no es complicado. Entonces simplemente lo que hemos hecho es aplicar las reglitas de derivación, las fórmulas de derivación. A ver, para que ustedes vayan pensando, les voy a dejar a ver. 9. Y igual a qué. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Seno raíz cuadrada 1 menos x cuadrado. A ver, ahora, ¿cómo derivamos esto? ¿Quién me dice? Con lo que hemos hecho. No vamos a poder derivar. Esta función, aplicando esas reglitas, no vamos a poder derivar. Porque esta función es una función compuesta. Una función compuesta. Entonces, para este tipo de funciones, aquí entra en escena otro tema importante de las derivadas, como es la regla de la cadena. Esta función compuesta se deriva aplicando la regla de la cadena. Fíjense esta, ¿por qué es compuesta? Aquí tengo la función seno. Fíjense, dentro del seno hay otra función. Hay una función raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada hay un polinomio. Entonces, fíjense, esto es
doblemente compuesta. ¿Se dan cuenta? Tengo el seno, dentro del seno tengo una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada tengo un polinomio. Función compuesta. Para este tipo de funciones se aplica esta regla de la cadena. Entonces, la siguiente clase es regla de la cadena. ¿De acuerdo? Muy bien, con eso terminamos esta clase. Gracias.